interrumpidas, interponiendo, como vimos en la técnica anteriormente descrita, la pinza antes de la sutura y como medio de fijación. Realizamos suturas en puntos cardinales, hora 12, hora 6, hora 9. Y posteriormente vamos superponiendo suturas como vemos, hasta completar las primeras 8. Luego de las primeras 8, entre esas 8, vamos colocando suturas, incluimos los puntos y verificamos que no haya fuga. El manejo postoperatorio de estos pacientes se debe vigilar desde las primeras 24 horas, es fundamental, ya que de esto va a depender el éxito del trasplante. La integridad de la herida, debemos evaluar en las primeras 24 horas la integridad de la herida, la prevención de infecciones, las elevaciones de la PIO. Muchas veces en estos pacientes, cuando se realizan cirugías combinadas con extracción de la catarata, podemos conllevar a hacer a la salida de vitrio, lo que condiciona a un aumento de la presión intraocular y las comorbilidades del paciente. Se debe usar o se tiene indicado antibiótico tópico, una fluoroquinolona, e hipotensores oculares para evitar este tipo de complicaciones. Entre el postoperatorio del día 1 y 7 se debe restablecer, lo fundamental es restablecer el epitelio, el control de la inflamación, la prevención de las infecciones y las complicaciones operatorias. Este tipo de pacientes debemos manejar la presión intraocular verificando entre el día 1 y 7 que no hay aumento de la presión intraocular, y si lo hay, indicar hipotensores oculares. La lubricación es fundamental y me va a ayudar a restablecer este epitelio. En este periodo también debemos evaluar la presencia o no de fugas, ya que si hay presencia de fugas pequeñas, por así decirlo, podemos utilizar estrategias como ocluir al paciente compresivamente o el uso de lentes de contacto. En cambio, si vemos que la fuga nos compromete la cámara anterior, debemos reajustarla. El uso de esteroides para el control de la inflamación es fundamental, que la inflamación también nos podría conllevar un aumento de la presión intraocular. Los antibióticos tópicos y el uso de cicloplégicos para disminuir el dolor y evitar infecciones. Dentro de los primeros 3 meses debemos evaluar o prevenir el rechazo del trasplante corneal, prevenir las infecciones con el uso de antibióticos, manejar el astigmatismo de este paciente producto de las suturas, y se debe suspender el antibiótico una vez se haya restablecido el epitelio corneal. El uso de esteroides sí se deja por un tiempo más prolongado y va a depender de las características del paciente. ¿Qué debemos instruir al paciente? Uno de los signos de alarma o los 3 signos cardinales de alarma que debe el paciente que debe saber y se debe ir el paciente desde el día 1 de la queratoplastia es que si presenta ojo rojo, dolor y disminución de la agudeza visual en un trasplante óptico, debe acudir a la emergencia. Siguiendo con la queratoplastia lamelar, se dice que la queratoplastia lamelar es un procedimiento mediante el cual el estroma patológico es reemplazado parcial o totalmente por tejido donante, siempre que el endotelio esté sano. Existen tipos de queratoplastia lamelar, empezando con la queratoplastia lamelar anterior tectónica reconstructiva excisional, queratoplastia terapéutica automatizada, la queratoplastia lamelar anterior profunda y la queratoplastia lamelar asistida con femtoseguro.
Hoy nos detendremos un poquito más en la queratoplastia lamelar anterior profunda. La queratoplastia lamelar anterior tectónica, reconstructiva excisional, el objetivo es lograr la claridad óptica y rehabilitación visual del lente. Este se puede usar en pacientes con injertos en media luna para degeneración marginal pelúcida o injertos de parche para perforación inminente o real. La queratoplastia terapéutica lamilar automatizada generalmente implica el uso de microqueratomo para la disección de córneas donantes y receptoras. Dentro de los ejemplos donde se puede usar en afecciones patológicas corneales de la mitad anterior o 2/3 de la córnea, generalmente preservando la superficie. La queratoplastia lamelar anterior tiene como ventaja que la capacidad de incorporar el proceso o enfermedad que afecte el espesor del estroma, pero ahorrando la membrana de DSM y el endotelio. Y esta se limita ya que trabaja cerca de la membrana de DSM y en cirujanos poco diestros pueden conllevar a una perforación, cambiando totalmente el tipo de cirugía a realizar. La más popularizada es la técnica de Anwar bin Bublet, la cual detallaremos un poquito más adelante. La queratoplastia lamelar asistida por femtosegundo se utiliza un láser de femtosegundo y se utiliza para crear una disección lamelar tanto en el huésped como en la córnea donante. Dentro de las ventajas es que realiza disección laminar en un plano de profundidad estromal y evita la necesidad de suturas. Dentro de sus limitaciones es el costo muy alto de este tipo de pacientes y que el desafío logístico para transferir un paciente desde el láser hasta el quirófano nuevamente es un poco complicado. Se indica en pacientes con deshematocele, degeneración marginal pelúcida, degeneración de Tyrrell y úlcera de Morre con fines tectónicos, con fines ópticos para trastornos estásicos como queratocono, queratoglobo y queratotorus, cicatrices traumáticas, distrofias epiteliales, con fines terapéuticos para infecciones corneales o quistes dermoides y con fines cosméticos en opacidad corneal o cualquier opacidad residual. Las contraindicaciones tenemos tanto absolutas como relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas, pacientes con distrofia de Fuchs, edema corneal por queratopatía bulosa, distrofias endoteliales y síndromes endoteliales o iridocorneales. Dentro de las relativas, distrofias epiteliales, deficiencia de células limbares, enfermedades crónicas de las superficies como queratoconjuntivitis seca. La ventaja de esta técnica es que ayuda a la preservación del endotelio y la membrana de DSM, elimina el rechazo de injerto endotelial y hay menor incidencia de supracoroideo o hemorragias. Dentro de las desventajas, es difícil para manos inexpertas, el efecto óptico hipotético entre la interfaz disminuye, entre más posterior es la ubicación de la disección lamelar. Este tipo de técnicas se dice que se describen dos tipos de disecciones, o según la profundidad, pre-DSM y membrana de DSM. Antes de realizar este tipo de cirugía, debemos planificarnos quirúrgicamente. Es necesario la planificación cuidadosa junto con el asesoramiento adecuado para el paciente. Conocer las características de la lesión es fundamental en este tipo de pacientes para poder llevar a cabo con mejor éxito la cirugía. La asesoría del paciente y saber o explicarle al paciente las características de la lesión, cómo vamos a hacer el procedimiento y el formulario del consentimiento informado muchas veces es sumamente importante para este tipo de pacientes. Las consideraciones anestésicas, dependiendo del tipo de paciente, si vamos a utilizar anestesia local o general. Las técnicas de disección se describen varios tipos de técnicas de disección, donde estos tipos de técnicas deben ser lo más profundo y suave posible, ya que vamos a trabajar cerca de la membrana de DSM. Esto nos va a conllevar a minimizar el riesgo de neblina entre la interfaz y evitar el astigmatismo.
Aquí vemos unas imágenes de distintas técnicas utilizadas en este procedimiento. Se describen varios tipos. Hoy solo vamos a discutir dos. La técnica de disección directa, la técnica de Mellen, el anillo circular de Ferrara, la inyección intraestromal de aire, disección de Big Blue, la hidrodelaminación, la disección con viscoelástico, la asistida con microqueratotomo y el uso de femtosegundo. La disección directa es, como lo vemos acá, realizamos una trepanación previa asepsia, antisepsia, colocación de campos estériles y bajo microscópica, como ya sabemos. Se realiza una trepanación que debe ser aproximadamente de 15 micras de espesor en la córnea receptora. Posterior a esto, se introduce un cuchillete de Cres para realizar la disección del estroma. Posterior que se realiza la disección del estroma, una vez completada la disección o la separación de estas capas, se procede al corte o a la trepanación de este tejido con tijera de córnea derecha o izquierda. Una vez libre de tejido, como vemos en esta cuarta imagen abajo, no sé dónde está el punzón, acá, una vez libre de tejido, procedemos a colocar el tejido donante y realizar las suturas respectivas. Aquí tenemos un video donde describe la técnica de Big Blue, previa asepsia, antisepsia, colocación de campos estéricos y bajo visualización microscópica. Se procede a marcar el centro de la córnea. Posterior a esto, se procede a realizar con microqueratomo, con la trepanación, la trepanación del tejido corneal receptor. Posterior a esto, se introduce una aguja a aproximadamente 3-4 milímetros de 27 a 30 gauge y se insufla aire para separar la dúa o la predésemen de el estroma. Se realiza una disección con cuchillete Crescent, como vemos en el video, completa de el tejido. Posterior a que se realiza la disección, la separación de este tejido, procede a culminar la trepanación con tijeras de córneas, tanto derecha como izquierda. Una vez realizado o completado esta separación de tejido, se coloca viscoelástico pesado y se procede con una cuchilla de diamante a realizar una disección para separar la predésemen de la désemen, de la membrana de désemen. Como vemos acá, realizamos o hacemos un corte en 4 cuadrantes para lograr quitar el tejido. Como vemos acá. Y procedemos a colocar el botón donante. Se realiza con puntos de sutura interrumpidas, con un 80% de espesor, con 24 puntos de nylon de acero, como vemos acá. Vemos las primeras 8. Posteriormente, entre las 8 vamos introduciendo la sutura, verificamos la hemostasia y que no haya fugas y cierre. El manejo de estos pacientes, igualmente, el uso de esteroides es fundamental para el manejo de la inflamación. El uso de antibióticos tópicos de amplio espectro se debe utilizar para el riesgo de infecciones. Los signos de alarma se le debe explicar al paciente: es dolor, ojo rojo, disminución de la agudeza visual, y vigilar la epitelialización de estos pacientes. Continuando con la queratoplastia endotelial lamilar posterior, decimos que existen diferentes tipos
de procedimientos a realizar en este tipo de queratoplastias. Tenemos la queratoplastia lamelar profunda endotelial, la queratoplastia endotelial de extracción de Descemet, la queratoplastia de extracción automatizada de laminilla de Descemet y la queratoplastia endotelial de membrana de Descemet. Dentro de sus indicaciones, se utiliza para distrofias endoteliales o distrofia de Fuchs, edema corneal afáquico, pseudofáquico o queratopatía bulosa, síndrome endotelial o iridocorneal y otras causas de disfunción endotelial. Se contraindica en pacientes con estasias corneales, distrofias estromales, cualquier otra causa de cicatrización normal o pacificación, infecciones, hepatitis o queratopatía límbica, distrofia de degeneraciones corneales anteriores también está contraindicado. Dentro de las ventajas de esta técnica es que la rehabilitación visual es mucho más rápida, la disminución de la incidencia de rechazo al injerto es menor, la resistencia a la dehiscencia causada por heridas traumáticas es mucho menor, hay un mínimo cambio topográfico y el cambio de refracción hipermetrópico es mínimo en este tipo de pacientes. Dentro de las desventajas de esta técnica es que es un procedimiento nuevo y muchos cirujanos no están muy diestros en la técnica. Técnicamente exige una curva de aprendizaje mayor y la pérdida potencialmente significativa de células endoteliales del donante durante la cirugía cuando no se hace adecuadamente o en manos diestras. También existe un riesgo de incidencia de luxación del injerto. Aquí tenemos imágenes de una de las técnicas descritas de queratopatía posterior, el DSET, el cual a grandes rasgos ella hace un túnel escleral para temporalmente para entrar a cámara anterior previa realización de paracentesis. Posteriormente, marca la córnea con un trépano y violeta de genciana para tener una guía de donde hacer la posterior se lleva a la desematorrexis y se dice que el injerto se puede colocar manualmente para posterior introducir una burbuja de aire y terminar la cirugía. Acá lo vamos a explicar mejor en un videíto. Y como vemos, él está construyendo su túnel escleral. Posteriormente, hace paracentesis con cuchillete de 15 grados en los meridianos aposicionales, o mejor, para el cirujano se procede a realizar un marcaje de la córnea y se introduce a cámara anterior con un cuchillete de 3 milímetros. Con una pinza de Sinski se procede al marcaje de la Descemet, del endotelio y la Descemet, como vemos allí, vemos marca circularmente para posteriormente realizar la desematorrexis. Acá vemos cómo realiza la desematorrexis, vemos la Descemet y el endotelio, que se ve bellísimo, se ve como que es el más grueso del mundo, y en la realidad no. Vemos cómo, termina de hacer la desematorrexis. Posteriormente, una vez realizado la desematorrexis, se amplía el túnel escleral
para la introducción del injerto donante. Este tipo de cirugía no recomiendan el uso de viscoelástico porque puede interferir entre el botón donante. Se hace una sutura para estabilizar la cámara y se procede a colocar aire en la cámara anterior para que se adhiera el tejido a el estro. Verificamos, sellamos las paracentesis y verificamos. Colocamos aire, se dice que estos pacientes deben permanecer en posición supina. La técnica de Dimec, otra de las técnicas en queratoplastia lamelar posterior o endotelial. Este tipo de técnica es mucho más efectiva en los trasplantes posteriores, ya que tienen menos rechazo endotelial. Se realizan paracentesis, como vemos en el marcaje, se realizan paracentesis. La diferencia con la técnica de DSEC es que esta técnica no realiza túnel escleral, sino que realiza una incisión en córnea clara. Además de eso, allí previamente la miosis del paciente se coloca viscoelástico para mantener la cámara. Este tipo de pacientes se recomienda muchas veces, hay técnicas que describen el uso de una iridotomía meridiano hora 6 para evitar las nequias con la sección pupilar. Se realiza el marcaje de la DSMED, del endotelio y la DSMED en forma circular allí, y se procede a realizar la desematorrexis. Hay quienes utilizan la tiñen, están para mayor visualización de la misma. Vemos allí cómo realiza la desematorrexis. Posterior a realizar la desematorrexis, se aspiran el viscoelástico, tratando de aspirar todo la cantidad de viscoelástico posible, y se procede con un inyector a la colocación del botón del donante. Aquí vemos cómo él se coloca como un pergamino y se inyecta con vemos allí. Este paso evita la pérdida de células endoteliales, ya que este tipo de dispositivos ayuda o evita la manipulación del tejido. Vemos allí cómo lo inyecta. Posterior a eso, hay quienes describen técnicas. Una de las técnicas para estirar el tejido, se coloca se insufla aire sobre del tejido donante, como vemos acá, para que se extienda el botón. Vemos, una vez extendido, damos unos segundos, sacamos el aire, vemos cómo queda totalmente extendido el donante. Vemos el marcaje que hace el banco de ojos al momento de hacer de realizar este tipo de
técnicas de este tipo de injertos. Y posteriormente procedemos a colocar aire debajo de el tejido. Para que se adhiera con total éxito al estroma. Ok, se sellan las paracentesis, se verifica y se ocluye al paciente. El éxito de esta cirugía, como dije anteriormente, es el uso de dispositivos de inyección, como son los inyectores. Se han creado varios dispositivos, el cual nos permite un material seguro para el endotelio. No necesita de viscoelástico para manejar el tejido, carga fácil, con un manejo mínimo del injerto, un calibre adecuado para evitar la compresión del injerto y una punta cónica que permite que la incisión quirúrgica selle. El manejo de este tipo de pacientes, dentro de las primeras 24 horas, la posición del paciente, verificar posterior la lámpara de hendidura. Este es un paciente en el día 1 de post-trasplantado, un paciente a los 5 días de haberse trasplantado y un paciente a los 3 meses de haberse trasplantado. Se debe minimizar el edema corneal con el uso de esteroides. Se dice que primero se usa en los primeros 3 meses, se usa 5 veces al día, el posterior, una orden día, por 6 meses, bajándose el esquema piramidal, como ya conocemos, antibióticos tópicos. Bueno, muchas gracias. El 6 de junio se celebró el Día Mundial del Paciente Trasplantado. Nosotros tenemos al doctor Álvarez y ahora la doctora Rosabela Chiquitica enseñándonos esta bella labor en este tipo de pacientes. Gracias. Muy bien, Ruth. Sí, estuvo muy buena, Ruth. Súper buena los videos y muy bien explicada. Gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Gracias a Marina que me enseñó. Sí, Marina, ¿que te enseñó a qué? Pone videos. A cargar los videos. A subir los videos. Bueno, fíjate, no te voy a negar que al principio me pareció un poco medio patas arriba del seminario, ¿no? Empezaste a hablar, sí, muy bien que empezaste por la historia, fantástico. Siempre hay que darle honor a quien hizo todas estas cosas, tuvo las ideas y desarrolló los procedimientos. Pero después te pusiste a hablar de suturas, de técnica, porque agarraste la cosa en cuanto a los materiales que se usan para un trasplante y quizás, a ver, nos quedan 10 minutos, dice, bueno. Sí, sí, lo escucho, sí lo escucho. Y quizás, no sé, fue mi percepción en ese momento, la cosa se me enredó, ¿para dónde va Ruth? Si no ha hablado ni siquiera de qué, cómo definir y clasificar un trasplante y tal. Entonces después caíste, después de todo eso, a la clasificación y después, digamos, como que agarró otra cadencia del seminario, ¿no? Pero bueno, exceptuando eso, está bien. Erasmus Darwin, ese fue el de la teoría de la evolución. Bien, ya va, no escuché. Del evolucionismo. No escuché. No es Charles Darwin. Bueno, pero por eso estoy preguntando. ¿Y este Erasmus quién es entonces? ¿O quién fue? ¿Será el primo? ¿El primo? No, ese era el primero, no. ¿Quién sabe? ¿Ese es quién? El abuelo. El abuelo de Charles Darwin, exactamente. El abuelo. Claro. Pensé que era más joven. joven. Era el primo, no era el abuelo. No sé, o sea, no es el mismo, pues, pero se parece. No, era el abuelo, no era el primo. Ok, era el abuelo de Charles Darwin. Okay. Sí. Entonces, al final, para los R1, ¿cómo las clasificarías tú las queratoplastias? ¿Yo? Claro, Ruth, tú no eres la experta.
Ah, bueno, pero es que, digo, para los R1 hay queratoplastias anteriores, posteriores y penetrantes. Bueno, la respuesta, queratoplastias... perdón, Ruth, la respuesta que tú debías haber dado tendría que haber sido, depende, porque podemos clasificarla dependiendo de bueno, sí, difusión, claro, tectónicas, terapéuticas, es claro. de Claro. qué pedazo de la córnea vamos a trasplantar, ¿ok? Claro, Entonces, claro. eso era lo que en principio en el seminario se me enredó la cosa, en el sentido de sentarme como a quien no sabe nada de trasplante, ¿sí? Ok. Y que alguien nos eche el cuento desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, Ok. bueno. Claro, se clasifican según... Según su función. Nairet, prende tu micrófono. Ella, Ruth al final lo dijo todo está dicho allí. Aló. Pero todo está dicho, pero bueno, unas cosas en un momento, y a eso me refiero con que estaba un poco como, no quiero decir la palabra desordenado, pero es la que me sale, porque no estaba desordenado, pero es, no sé, no dicho en el justo momento. A ver, ¿me puedes clasificar las queratoplastias según su función? Nairet. Recuerdo que mencionó lo de la queratoplastia terapéutica. Ajá. Mencionó la estética. Ajá, terapéutica. Y la óptica. Óptica, van 3, faltan 2. ¿Quién le ayuda? Tectónica. Ok, tectónica, estética, óptica, terapéutica. Se me escapa una. Ya la dijo, terapéutica. Ya, terapéutica. ¿Ya están todas? Sí, lo había mencionado. Sí, 4, ¿no? Sí, ya las dijo, las 4. Ok. Sí, ya las dijo. Y Pablo, según qué parte de la córnea trasplantamos, ¿cómo las clasificaría? Ahí, Pablo, ahí lo estoy viendo con el micrófono prendido, pero no habla. ¿Quién responde esa, pues? Bueno, recuerdo que la doctora mencionó penetrante, lamelar. Ajá. Ok, entonces están dos grupos grandes. Penetrante, que es cambiar toda la espesor corneal. Ok, y después mencionaron la lamelar. Y entre los lamelares, entonces, hay dos divisiones. Él mencionó también sobre el primer trasplante, en donde toman lo que es la membrana de Descemet y injertan arriba de ella, o está la otra opción, que es que quitan la membrana de Descemet y implantan desde la superficie del endotelio hacia arriba. Entonces, lamelares, o sea, anteriores y lamelares posteriores. Anteriores y posteriores. Ajá. Es decir, si cambio los estratos de la Descemet hacia arriba, hacia el epitelio, o si cambio los estratos o el único estrato entre la Descemet y el endotelio. Ok, hay que tener todas esas cosas clarísimas. Tuviste algunos errores de tecleo, ¿no? Mosca con eso. Porque después van a ir a cursos internacionales y no van a someterse al juicio público poniendo una N donde va una M o comiéndote una letra, ¿ok? Aquí porque estamos en confianza, pero mosca con eso, ¿de acuerdo? Pusiste femto segundo varias veces, pero otras veces pusiste femto con N, que no es mosca. Ok. También hablando, confundiste términos. Sé que es difícil porque no están acostumbrados, es un tema del que no manejan. Pero describiste muy bien cuándo es una trepanación, pero la trepanación es el uso del trépano. Cuando cambio del trépano a la tijera, ya eso no es trepanación, ¿verdad? Ya eso es resección con tijera del botón. Entonces, en muchas ocasiones dijiste, bueno, terminamos la trepanación con la tijera. No terminamos la trepanación, la trepanación terminó ya. Claro, pero así lo describí en muchas literaturas y por eso... Claro, pero bueno, sí, está bien la acotación. Sí. Claro, tiene razón.
Pero para que hablemos bien, tenemos que decir, terminamos en resección con tijera del botón corneta. Claro. ¿De Sí, acuerdo? tienes razón. Muy Sí. bien. Esos trépanos que mostraste en los videos, que son los trépanos de Barron, ¿cómo sé yo hasta qué profundidad trepamos? También tuviste ahí dijiste 15 micras, y evidentemente fue un error de edición, pues no puedes trepanar 15 micras. ¿Cuánto mide el epitelio? En promedio. ¿Ah? Un R1 que me responda cuánto mide el epitelio en promedio. María Gabriela. No recuerdo. 50 micras. 50. ¿Verdad? Bueno, si trepano 15 micras, estoy en el medio del epitelio, en el tercio superior del epitelio, ¿verdad? O sea, lo que va a hacer una La profundidad creo que viene dada por el número de vueltas que le demos al trépano. Cada vuelta representa 10 micras. O Cada 15 vuelta micras. representa 10 20 micras, perdón. 20 micras. Media vuelta, ay, ya me confundí. Creo que media vuelta son 10 micras y una vuelta completa son 20 micras. Son 20 micras. Entonces, para yo trepanar 400 micras, tengo que darle... Perdón, 200. 20 vueltas. Claro, no, perdón, es 200. Ok. 200 micras. Ok. 200. Entonces, ese tornillo que tiene esos trépanos de succión no es cualquier tornillo, es un tornillo micrométrico que tiene, como lo dijo Marina, cada vuelta micrométricamente calculada para trepanar cierta profundidad. Por supuesto que hay un rango de error porque puede haber una falta de contacto, un contacto inclinado, bueno, ya todas esas cosas son detalles que dependen de la técnica y de las que podemos hablar en las complicaciones, pero más o menos eso es importante saber. Y una pregunta que creo que deberían estarse haciendo todos. En el DIMEC, que es Decimet y Endotel, pintado con azul tripán. ¿Cómo sé de qué lado está la Decimet y de qué lado está el Endotel? Porque la marcan. Está marcado con una S. No. Muchas veces. Esa no es la respuesta. Y porque él se va a desplegar. Esa no es la respuesta, o sea, porque si te lo marcaron al revés. No, pero no. tampoco así. Tampoco así. Porque lo marcan, pues. No. Pero él también se enrolla, él también se enrolla con... Vamos a ver, háblame, que esa es la respuesta que yo quiero. No es que quiero que el otro me dijo. No, yo quiero la respuesta que es. Él se va a enrollar con el endotelio hacia afuera. Sí, creo que así. Sí, así.